Hola Sagitario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a mi canal Yadra Tarot. El día de hoy, Sagitario, vamos a ver tus energías en cuanto al amor para el mes de agosto. Así que, Sagitario, relájate, respira profundo y vamos a abrirnos a los mensajes que el día de hoy tiene el universo para ti. Vamos a comenzar, Sagitario. Primero vamos a sacar unas letras que bien pueden ser de la persona de tu interés, nombre, apellido, signo zodiacal, etcétera. Cualquier cosa que pueda resonar contigo, ok, eso es lo que es, ¿vale? Y nos sale la letra D, Y, N, I, X y C. Lo voy a volver a repetir. D, N, Y, I, X y C. Ok, para algunos de ustedes estarán lidiando con alguna persona o situación que tenga que ver con alguna de estas letras. Bueno, vamos a comenzar, Sagitario. Sagitario, amor, agosto 2024. Abajo del mazo tenemos la energía de Capricornio. Para algunos de ustedes van a estar lidiando con algún Capricornio, para otros un Virgo. Mira, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico? Aquí hay una situación, si no estás lidiando con un Capricornio, aquí hay una situación que puede ser un poco tóxica. ¿Ok? Un poquito tóxica. Tú no te das cuenta, tú no te quieres dar cuenta tal vez de tu actitud. Que hace falta que medites más, que hagas más introspección, quizás hasta que te tomes un tiempo, porque algo aquí puede ser que se esté enfermando, se está contaminando. Para algunos puede ser que las deudas están aterrizando, golpeando de alguna manera este terreno sentimental. Pero sí veo que necesitas como pensar más las cosas, meditar, alejarte quizás, cambiar de aires o a últimas darte un tiempo para ti, un tiempo para sanar, porque ahora mismo no estás bien, Sagitario. Vamos a ver. En la situación, ok, tenemos el paje. Mira, aquí veo una situación muy emocional. Sin embargo, alguien no quiere aceptar estas emociones porque no quiere sentirse vulnerable, no quiere sentirse manipulado, manipulada. Para algunos de ustedes, sabes que esta persona no es inocente, ¿ok? O esta persona quizás está poniéndose una cara que no es. Vale, para algunos de ustedes quizás están lidiando con una persona que pues está vendiendo muy caro su producto, ¿ok? Y no, esta persona lo que no quiere es sentirse vulnerable, tal vez está como protegiendo. Tú tienes el 5 de pentáculos, el 7 de pentáculos. Mira, tú le estás echando ganas, tú estás dando hechos, o tu energía está como muy en en el trabajo, en tus proyectos. O aquí yo veo dos formas muy diferentes de lidiar con las emociones. Por un lado, yo veo que esta persona es súper emocional, puede llegar inclusive a caer en el chantaje. Y yo veo que tú eres como más de hechos, más de, a ver, probablemente no hablo mucho o no expreso tanto, pero mira, mis hechos son estos. Y aquí hay una persona que es más emocional, que es más de jugar estrategias, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, vamos a ver.
en la posición de la persona de tu interés. Ok, esta persona no sabe o no se quiere dar cuenta de que que está, ¿cómo se llama? Pues sí, ¿no? De la enfermedad, que está mal en tu posición. Mira, yo veo que tú vas a perder el control de ti mismo, de ti misma. Ay, Sagitario, ¿en qué estás metido? ¿En qué estás metida? Porque mira, esto ya es por juicio. Entonces el juicio trae consigo que tú vas a perderte o que tú vas a perder el control, quizás porque estás apapachando una situación que no es conveniente y que esta persona no veo que le caiga el 20, ¿eh? Va a ser bien difícil que le caiga, si es que le cae. Pero no, yo no veo que le caiga el 20. Definitivamente. Alguien de tu pasado, esta persona puede estar lejos, o sea, distanciado, ha tomado distancia. Esta persona ha crecido mucho, ha trabajado mucho consigo misma, esta persona ahora es una persona más bondadosa, diferente. Para algunos de ustedes puede ser que alguien de su pasado haya formado una familia o tal vez incluso haya tenido hijos o es alguien que ya formó algo. O es una persona súper amable, pero que de alguna manera hay distancia entre ustedes. O soñaban con viajar en algún momento dado. O pasaron buenos momentos viajando. Vamos a ver, en el futuro, lo que veo es que tú ya no tienes que decidir. O sea, tú ya estás segura de qué es lo que quieres. Estás empecinado en algo. Vamos a ver. Sagitario. El consejo. El consejo es, mira, construye con alguien que verdaderamente, ahora sí que quiera, ¿no? Quiera hacer equipo, quiera ser parte de esos sueños, de esa celebración contigo. Los hechos son los que, lo que al final de cuentas va a construye algo y construye algo que sea en armonía, no algo que ahora sí que tengas que estar soportando. Construye algo que al tiempo dé felicidad a ambas partes, ¿ok? Para algunos de ustedes les construye, para otros de ustedes les reúne. Reconcíliate, mira los hechos, mira lo que avanzaste, o mira lo que han avanzado, mira mira los hechos de ambas partes, ¿ok? Lo que han logrado. Tienes Para algunos de ustedes es, mira, esto tiene un precio, ¿ok? Y el precio va a ser pues que de alguna manera tú estés ahí sin que estés ahí porque quieras estar, ¿ok? Hay una esperanza, pero tú quieres pagar este precio. Entonces para algunos de ustedes veo que para algunos de ustedes es lucha y aguanta porque lo que han construido vale la pena, y para otros es, mira, la reconciliación tiene un precio y sabes cuál es, y es que de alguna manera tú ya no te sientes libre, Sagitario. ¿Ok? Bueno, vamos a sacar 2 tarjetas y en este caso tú vas a escoger la que más resuene contigo. La primera dice pasión. Deje que su corazón y su alma canten de alegría. Deje que su corazón y su alma canten de alegría. La segunda dice luna de miel. Aprecia el encanto de unas vacaciones en pareja. Aprecia el encanto de unas vacaciones en pareja. Tal vez necesitan desconectar, porque sí los veo que necesitan como un poco de aire. Vamos a sacar, vas a escoger ahora una tarjeta. ¿Cuál quieres? La 1, la 2 o la 3. Escoge una tarjeta pensando en esta inquietud que tú tienes,
la 1, la 2 o la 3. Ok, para los que escogieron la 1, dice honestidad. Tienes que ser honesta, tienes que ser honesto contigo mismo primero. ¿Qué es lo que quieres? ¿Te sientes bien ahí? ¿No te sientes bien ahí? Etcétera. O sea, tienes que honrarte a ti, ¿vale? Porque pues al final de cuentas es tu vida. El siguiente dice humildad, o sea, déjate guiar por la verdad. O sea, acepta la realidad de tu situación. Y quien escogió la número 3 dice, la paciencia es para las grandes cosas y la ansiedad para el que no acciona o acciona en algo que no está en sus manos. Lo voy a volver a repetir. La paciencia es para las grandes cosas y la ansiedad para el que no acciona o acciona en algo que no está en sus manos. Sagitario, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad. Sagitario, cuídate mucho, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.